Viajando con Jesús. Aventuras en el discipulado. Cuando era un joven adulto, terminando la universidad, estaba tratando de decidir lo que iba a hacer con mi vida. Tenía planes de una carrera. Tenía esta invitación de la iglesia para dar 2 años de mi vida como un joven adulto. Y recuerdo que oré una oración para que Dios me ayudara a tomar las decisiones que me habilitaran a hacer un aporte a la causa de Cristo y la misión de la iglesia, y que las decisiones que hiciera ayudarían a maximizar ese impacto. No había direcciones claras que me llegaron en aquel tiempo, pero tuve el sentimiento que Dios me escuchó mi oración, porque desde aquel tiempo he estado en una travesía de ir a lugares y estar con personas que me han dado oportunidades para crecer espiritual y relacionalmente en mi entendimiento de lo que la iglesia quiere decir. Los primeros años. Pues crecí en un pueblo de Tennessee llamado París. Crecí en la iglesia en París. Tuvimos una congregación más o menos grande de la iglesia allí, y yo sé que eso era una influencia grande en mi vida, y puedo recordar desde una edad muy joven de asistir a las clases de la escuela dominical y de ir a varias actividades de la iglesia como campamentos y reuniones. Asistí a una escuela primaria y después de la secundaria en aquel lugar, pues jugué fútbol y era capitán del equipo de fútbol en la escuela secundaria del condado de Henry, y de la escuela secundaria fui a la Universidad de Tennessee y escogí el campo del manejo de los recursos naturales, que yo pensé que iba a ser mi carrera del futuro. La familia. Bueno, tengo una familia maravillosa. Somos una familia mezclada, y entonces tenemos 3 hijos, y mi esposa se llama Kathy. Mi esposa era enviudada de una edad joven, perdió a su esposo, y ellos tuvieron 2 hijos, una niña llamada Bree y un niño llamado Brady. Acerca de 4 años después de la muerte de su esposo, John, nos conocimos. Y pasamos un tiempo conociéndonos, y eventualmente, acerca de 1 año más tarde, decidimos a casarnos, y acerca de unos años más tarde tuvimos un tercer hijo, Bryce, un varón, y entonces ya tenemos Bree, Brady y Bryce, y tenemos 19 años casados. El ministerio. Cuando me recibí de la universidad, la iglesia me invitó a dar 2 años de mi vida en que fue conocido en aquel entonces un asignado de contrato para jóvenes adultos. Y en el momento de que esto llegaba a su fin, la iglesia me invitó si pudiese dar otros 2 años en San Francisco, trabajando en un proyecto de desarrollo misionero. Y eso era una buena experiencia en la cual pienso que desarrollé muchos entendimientos del ministerio, especialmente en ambientes urbanos, habiendo sido criado en una zona rural. Para estar involucrado en ministerios en una zona cosmopolitana era una parte significante de mi desarrollo y crecimiento. Y siguiendo eso, acepté la asignación de trabajo completo en la iglesia y fue ordenado 70, y he estado en varias asignaturas desde aquel entonces. Fui llamado al Concilio de los 12 en 1992 y asignado a un campo y al Centro Misionero del Templo, combinando el ministerio del campo y continuando a trabajar en las estrategias y recursos misioneros para la iglesia. En 1996 fui asignado al campo de la África, y entonces para 4 años servía en la África, y tengo que decir
que era un tiempo de estirarme y crecer mucho en forma intensiva, también al ensanchar mi visión y entendimiento de la misión de la iglesia en el mundo, y tuve la oportunidad de viajar a muchas naciones donde la iglesia estaba creciendo rápidamente, donde la gente tiene que enfrentar los desafíos de la pobreza y existencia, y aún tienen una espiritualidad intensa y fuerte en su vida y esperanza que realmente revela lo que es el Evangelio. Entonces tengo un gran aprecio de ese tiempo y cómo muchos hermanos y hermanas en África me moldearon como un ministro, pues como un discípulo de Jesucristo, como un líder de la iglesia en aquel tiempo. Después de 4 años de servir como un apóstol del campo en la África, fui designado al campo del sur de los Estados Unidos y fui elegido secretario del Concilio de los 12. Y después, 2 años más tarde, al jubilarse Alex Catava, fui escogido al ser el presidente de los 12 y el director de los ministerios del campo, que básicamente significa que estuve coordinando los ministerios de la iglesia en todos los campos, trabajando con los otros 11 apóstoles y supervisándolos en su asignatura. Un nuevo llamado. Ha sido un sentido de la necesidad de prepararme para un cambio significante en la vida. El 2 de marzo de 2005, el Concilio de los 12 Apóstoles se reunieron en ayunas y oración ferviente y reflexión. Dios estuvo con nosotros en nuestros esfuerzos y dio a cada uno de nosotros un testimonio que Stephen M. Vesey es llamado a dirigir la iglesia como el profeta presidente. No puedo negar los toques del Espíritu, que yo debería permitir que mi nombre sea presentado a la conferencia mundial y que debo confiar en la respuesta de la iglesia. Para hacerlo de otra forma me dejaría como un siervo infiel a quien deseo servir. Tengo este sentido de paz que reside en mí. Aunque puedo estar luchando con asuntos y preguntas en el sentido más básico, hay este sentido de paz que queda ahí. El papel profético. Una de las funciones primordiales del ministerio profético, como yo lo entiendo, es de dirigir la iglesia hacia el futuro. Debido a nuestra tendencia humana de querer quedarnos donde estamos o aún regresar al territorio familiar, si levantan su mano para apoyar este llamamiento, me está diciendo en un sentido muy real: haga el mejor para discernir y proclamar la verdad acerca de lo que Dios está llamándonos a hacer y hacer, aun si nos turba a veces. Le imponemos las manos en la cabeza de Stephen M. Vesey para ordenarle como presidente del sumo sacerdocio, profeta y presidente de la iglesia. Al ser ordenado esta noche, me encontré perdido en la maravilla del amor eterno de Dios para cada uno de nosotros. Sentí, en un modo, de ser que todos nosotros estuviéramos llamados y bendecidos para la misión enfrente de nosotros. Pienso que es lo importante entender que el papel profético no es tanto el esfuerzo de predecir el futuro, como es el de discernir el contexto en el cual la iglesia está llamada a servir y expresar su testigo y su ministerio
y después ayudar a la iglesia a entender lo que significa el Evangelio en ese contexto. Somos llamados a ser un pueblo profético. Entonces siempre vamos a estar viajando, buscando la voluntad de Dios y tratando de expresarlo en la mejor forma que podemos en un tiempo dado. Interés común. Pienso que hay muchas preguntas en la iglesia acerca de la identidad. ¿Qué en realidad creemos? ¿Cómo hemos llegado al punto donde estamos enfatizando lo que estamos enfatizando? Yo pienso que uno de los desafíos es de poder explicar eso para que la gente pueda entenderlo. Nuestra identidad y visión siempre debe levantarse de la revelación de Dios en Jesucristo y nos encontraremos siguiendo tangentes que a fin de cuentas nos dirigen a una legalización rígida que apaga la vida en vez de una fe dinámica que nos lleva a una vida abundante. Yo pienso que vamos a dar más atención al significado de los ministerios del templo, fijándonos de nuevo en esto, invirtiendo de nuevo en eso, porque eso nos ayuda a formar nuestra identidad. Del libro de Doctrina y Pacto, de la sección 156, leemos: el templo será dedicado a la búsqueda de la paz. Será para la reconciliación y la sanación del espíritu. También será para el fortalecimiento de la fe y para la preparación para atestiguar. ¿Escuchan la revelación? ¿Escuchan lo que Dios está diciéndonos acerca de nuestra identidad, nuestro mensaje, nuestra misión? Podemos tener toda la visión en el mundo, podemos tener grandes metas, pero a menos que tengamos los recursos para apoyarlo, la misión de la iglesia está estorbada, restringida. Y pienso que necesitamos pensar seriamente acerca de esto. Si la iglesia es importante para nosotros, vamos a hacer que se cumpla su misión y los ministerios con suficientes fondos. En cuanto a mí y la casa mía, incrementaremos nuestros diezmos para los ministerios locales y para los ministerios mundiales en los días que vienen, según nuestra capacidad y deseo. No porque esperamos una bendición con más ingresos, sino porque lo sentimos una bendición para dar al crecer en Cristo y lo consideramos un gozo de poder apoyar a la iglesia en los ministerios vitales de la iglesia a través de nuestras congregaciones donde vivimos y a través de los ministerios de la iglesia mundial. Pero no puedo hacerlo solo. Les invito a responder. Y entonces miraremos con asombro cómo el impacto de la comunidad de Cristo está librada para el beneficio y la bendición de la humanidad y la creación. No creo que entendemos clara y plenamente qué diferencia catalizadora podemos hacer en el mundo. Hagámonos de esa visión y respondámonos gozosamente y generosamente como nunca jamás. Una iglesia mundial. Bueno, yo pienso en todas las otras culturas del mundo que tienen algo que solamente ellos pueden contribuir a nuestro entendimiento de lo que significa ser seguidores de Jesucristo a través del mundo y lo que significa ser una iglesia comprometida en una misión mundial. Pienso en los lugares como el África, donde el principio de la comunidad es tan fuerte y realmente enriquece las vidas de las personas, y eso es una contrabalanza al individualismo radical en nuestra sociedad, que no nos ha hecho una sociedad de desconocidos. Pienso acerca de los lugares donde el Espíritu
de dar es una parte integral de la vida. La gente no calcula detalladamente cuándo puede dar. Ellos solamente dan de su gozo y de estar vivos y reconocer los dones que Dios les da. Pienso acerca de los lugares como Haití y el Caribe, donde el espíritu de adoración es tan vibrante, la oración es tan intensa, el cantar es tan entusiástica. Y pienso que tenemos mucho que aprender acerca de la adoración de las culturas como estas. En unas culturas, el espíritu de evangelismo no tiene que ser un programa. Solamente sucede sencillamente de la hospitalidad que desborda de los miembros de la iglesia y las familias y las congregaciones hacia la comunidad más grande. Y entonces hemos recibido esta familia mundial como una bendición y un don para ayudarnos a entender nuestra misión, para apoyar al reino venidero de Dios para su creación. Nuestro desafío. La causa de Sion, el reino pacífico, es una visión de esperanza para la creación que compela y se necesita desesperadamente para que nosotros, la comunidad de Cristo, somos llamados de alzar y proclamar con toda la energía y los recursos que podemos juntar al viajar con Jesucristo en fe, como Él nos lleva a esos lugares y a esas situaciones donde Él nos llevaría para servir o donde Él quiere que experimentemos algo que nos ayuda a crecer como discípulos. Yo pienso que la jornada es el destino. Tenemos que empezar con nosotros mismos. El llamamiento del discipulado es el llamado de unir nuestras vidas completa y enteramente con Jesucristo. Nunca soñé como una persona joven que estaría viajando a todo el mundo, mucho menos de estar al papel como este. Ha sido una aventura, pero así es el discipulado.